Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, para hablar de un tema que nuevamente es un tema que entra en la eclesiología y en la eclesiología que tiene que ver con el papado. Este tema yo sé hace varios años. Esto que voy a hablar hoy a vuestras caridades es que un papa puede perder el oficio de sumo pontífice. Y este tema yo sé de memoria porque yo varias veces vi un vídeo en lengua lusófona que ya en la actualidad no existe porque probablemente los exponentes de ese vídeo o cambiaron de posición teológica o cambiaron de posición, de una aproximación dentro de la posición teológica. Era un grupo separatista de Brasil que se llama Cetus Fidelium. A pesar de que ellos tienen aún el canal, pero no poseen este vídeo, que es una refutación a un padre acéfalo que profesaba para aquel entonces las propuestas, la conclusión teológica de reconocer y resistir. Reconocer a un pretendiente del papado, pero no obedecerle absolutamente nada. Y estos hombres responden, y esencialmente es esto, ¿no? Un papa puede sí perder el oficio, es posible. ¿Por qué? Porque hay que entender algo que también no se entiende, no se tiene en cuenta, que el papado no es un sacramento. El papado no imprime carácter en el alma, como lo hace el bautismo, como lo hace el sacramento de la confirmación, y como lo hace los sacramentos del orden y sacramentos, porque son varios niveles del mismo sacramento. Porque no hay papas en el cielo. Esto es algo que sí, escuché de otro clérigo. Y es cierto, el oficio del papa solo se ejerce en la tierra. Sabiendo esto, que un papado no es un sacramento, es un cargo, si bien el cargo garantiza en quien ejerce válidamente ese oficio el don, el carisma de la infalibilidad pontificia, de la inerrancia de la fe. Sabemos que un papa puede sí perder el oficio. ¿Cómo puede perder? Por la muerte. El papa, cuando fallece, él pierde el cargo. Así de simple. Parece algo jovial, la verdad, sí, pero hemos tenido más de 200 papas, mucho más, y estos papas han fallecido y han perdido el cargo. Hasta incluso el mismo San Pedro perdió el cargo en el momento de que él fallece. Hay otra forma también, sabiendo esto, ¿no? Hay otra forma de perder el cargo, que es con renuncia formal. Ha habido pocos casos en la historia de la Iglesia de papas que han sido electos, por alguna razón han decidido renunciar. Casi igual como lo hizo este arquitecto del Concilio Vaticano II, Joseph Ratzinger, asumiendo como reclamante al papado con el nombre de Benedicto XVI, ¿no? Este reclamante del papado, él en el año 2013, él emitió un documento donde él renunciaba a su papado, si bien a su cargo, a su oficio, si bien hay personas en la actualidad que han creado toda una secta de que esa renuncia tenía unas cláusulas que la hacían inválida, hacían una renuncia, digamos que particular, una renuncia condicional, donde él se quedaba con el munus petrino, pero delegaba en otra persona o iba a delegar toda la administración del papado. Es algo totalmente errado, pero así son los documentos conciliares de Vaticano II. Son confusos, dan para muchas interpretaciones. La realidad es que este pretendiente al papado nunca dejó de vestirse de blanco y generó, obviamente, una confusión. La última renuncia de un papa serio, de un papa válido, fue de San Celestino. Creo que San Celestino V. Él sí renunció de verdad al papado, y entonces él quedó como estos papas. Ha habido otros, pero este es el más reciente, de no equivocarme. Y también existen renuncias
condicionales serias, de papas serios, de nuevamente, no de reclamantes del papado como Benedicto XVI, sino de papas serios como Pío XII, como, de no equivocarme, no quiero equivocarme, hay un papa de la época de Napoleón, no sé si es Pío VII, espero no equivocarme, donde él tenía una renuncia tácita o condicional, donde si él quedaba prisionero por parte de Napoleón Bonaparte, esa renuncia, en caso de que quedase capturado, él que renunciaría al cargo ipso facto, por él mismo, a nivel de un documento que le hace como renuncia. Y la más reciente la hizo Pío XII. Esto es algo que aparentemente fue así, él hace una renuncia condicional en donde ese documento especificaba si él cayese capturado por alguna de las facciones que estaban involucradas en la Segunda Guerra Mundial, él cesaría su cargo de pontífice. Y lo interesante de esto es que él ordena, o él dice que todo el clero cardenalicio, debe trasladarse a Portugal para hacer otra elección papal. Es interesante esto porque existe por ahí una tercera parte del mensaje de Nuestra Señora en Fátima, en donde insiste que dicen que la piedra de la Santa Sede se traslada a Fátima. Y sabiendo esto que Pío XII había recomendado, había dicho que el cónclave tenía que haberse dado en caso de que hubiese sido capturado o renunciase en la Segunda Guerra Mundial, estos iban a escoger el Papa en Portugal, y sabemos que la explicación del tercer mensaje de Fátima, según algunos documentos que dan vueltas por internet, dicen que iba a ser electo en Portugal, y supuestamente la Virgen María dice que la Santa Sede estará en Portugal, en Fátima. Nosotros tenemos por ahí pendiente un conclave que va a venir, probablemente sea en Portugal o en la España, en España probablemente. Tengo casi la convicción que va a ser en Portugal. Tiene que darse en Portugal, no solamente por el mensaje de Fátima, si bien es revelación privada y es de fe humana, pero cuando hice una breve investigación para hacer este vídeo, que me refresqué la memoria, me consigo esa grata sorpresa de que Pío XII había recomendado a sus cardenales que en caso de que hubiese sido capturado, recurriese a una elección del Papa, de su sucesor en Fátima. No sé si el conclave para escoger al Papa será aquí en Portugal o en Fátima. Yo vivo muy lejos de Fátima, pero fuese interesantísimo, fuese bastante providencial. No estoy diciendo con esto que el papado debe ser escogido por vías místicas, y en el vídeo pasado habíamos aclarado que esa no es la forma de escoger papas o escoger al Papa. De hecho, han sido siempre un desastre los papas escogidos, electos por vías místicas. Dicho esto, habíamos quedado que la renuncia papal al cargo se da o por la muerte, el cese de la vida temporal del sumo pontífice, del sumo pontificado, o se da por una renuncia formal, bien hecha, como siempre se ha hecho en la Iglesia, o, y esta es la parte más polémica, que las personas deben entender, que se ajusta a la ley canónica de la Iglesia, a los sagrados cánones de la Iglesia, es que la prima sede, la sede petrina, no puede ser juzgada por nadie. Hay que saber siempre esto es una sentencia medieval, proviene del medioevo. Eso no significa que no haya sido siempre considerada en la Iglesia. Eso que en la Edad Media se trató mucho más este axioma. Prima sedis, anemine judicatur. La primera sede no será por nadie juzgada. Entonces, sabiendo esto, nadie puede juzgar al Papa y deponerlo, como a veces se cree en algunas propuestas teológicas del tradicionalismo que surge a partir de la crisis provocada por el Concilio Vaticano II. No puede ser juzgado el Papa. Entonces, ¿qué hacemos? Sabiendo esto, sabemos que existe un canon, que es el canon 188, en donde se dice que officia vacant ipso facto et sine ulla declarationis si clericus a fide catholica publice defecerit. Sabemos que un clérigo
si él apostata públicamente de la fe católica, él pierde el oficio ipso facto, sin ningún tipo de declaración. Y eso que ha sucedido formalmente desde la ascensión desde la postulación como sumo pontífice de los papas o de las personas que asumen el papado desde 1958, sobre todo en los espacios sagrados que están en Roma, en el Vaticano. Sabemos que estas personas públicamente han convocado, han manejado, han propuesto de forma universal documentos apóstatas, documentos heréticos que contienen errores, que contienen herejías previamente condenadas por la Iglesia. Y no hay nada más público que un documento emitido por estas personas. Entonces estas personas, por más que tenían algunos de ellos, mayoría de ellos, encerradas válidas, episcopados válidos, ellos apostataron de la fe, ellos perdieron sus cargos y quedaron vacantes. Eso sí es simple. El Papa puede, si fue electo válidamente, si fuese posible eso, que fuese un Papa válido, que por algún tipo de argucia del demonio, él cediese su libertad a la herejía, él queda ipso facto, en el mismo momento y sin ningún tipo de declaración, él pierde su cargo. Él puede como perder el cargo del papado por él mismo, por hereje. Y la Iglesia no lo va a juzgar como papa, es imposible. Lo que acabamos de decir, la primera sede, que es la sede pontificia, por nadie puede ser juzgada. Entonces a Roberto Bellarmino, que es doctor de las controversias, él nos dice que el papa será juzgado no como papa, sino como un hereje. Y es eso, los papas no pueden ser juzgados, mucho cuidado, se han juzgado por herejes. Entonces un papa sí puede perder el pontificado, en principio teóricamente pudiese perderlo si él públicamente apostatase de la fe, como ha pasado durante estos 60 y pico de años. Y con esto me despido. Esperemos que Nuestra Señora, que se conoce como en muchas de sus advocaciones, como la madre de las iglesias y también como papisa espiritual, nos conceda por su intercesión que mueva las conciencias de los episcopos, de los obispos que están hoy en día en la Iglesia Católica, los válidos obispos, que se reúnan, se organicen y se organice una elección del sumo pontífice. Que la elección del sumo pontífice no es la recuperación, al menos en lo inmediato, de los espacios sagrados, y creo que eso se da mucho más adelante, muchísimo más adelante, pero lo que sí está a la vista en los próximos años, aproximadamente dentro de esta década, muy probablemente tendremos nuevamente al sumo pontífice. Con esto me despido y esperemos que nos mantengamos en oración, nos mantengamos en castidad y nada, oren por este servidor. Juve Domine benedicere, adesso siete in civium super nodum pretucanos, rex angelorum. Amen.